Shalom Ubrajot para cada uno de ustedes, amados míos. Bendiciones para cada uno. Hoy nos corresponde estudiar el estudio número 2 de nuestra serie, que le hemos titulado Pablo versus la ley, Shaul de Tarso versus Torah. Que sea de mucha bendición. Nosotros estamos observando a través de las escrituras que Shaul de Tarso en ningún momento fue un opositor a la Torah. En ningún momento fue el que anduvo en desconformidad con la Torah, ni tampoco estableció ningún mandamiento en contra de la Torah. El día de ayer, en la introducción de estos estudios, habíamos visto en el Brit Hadashah las características especiales de la Torah. Así que, amados, muchas bendiciones. Antes de comenzar nuestro estudio, voy a hacer tefilá a mi Creador para que me dé la ayuda del Ruach HaKodesh, la dirección, la revelación que necesito para llegar hacia ustedes en una forma eficiente. Baruch atah Yahweh Elohim Melech haolam, Asher Bahar Ban Nikolamin, Benatan Lanu Torato, Toda Revaleja, Eshem Yahshua Hamashiach. Bendito eres, Yahweh Elohim, Rey de Reyes, Rey de Israel. Te doy toda la honra por habernos escogido entre todos los pueblos de la tierra para darnos Torah, para darnos palabra. Por cada revelación, por cada enseñanza que nos das día y día, te damos toda la honra. Todo esto te pedimos en el nombre de Yahshua Hamashiach, mi Redentor. Bendito eres hoy, mañana y para siempre. Olamín. Aleluya. Bien, entonces, amados míos, en este momento vamos a estudiar el Brit Hadashah. Vamos a estudiar Matiyá, capítulo 5, versos 17 al 18. En el Brit Hadashah tenemos la palabra más confiable que habló nuestro Moré, es decir, nuestro maestro Yahshua Hamashiach, y dijo: ni piensen que yo he venido para anular la Torah, ni los Nevilim. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En este pasuk, nuestro Salvador nos está diciendo su propósito, que Él no vino para anular la Torah, sino para cumplir, para darnos un ejemplo. Él cumplió para darnos un ejemplo que nosotros, los que somos del Mashiach, debemos andar y debemos cumplir como Él cumplió. Él nos ha dado un ejemplo. Él no cumplió para que nosotros no cumpliéramos. Él no cumplió para que nosotros estuviéramos andando en transgresión a la Torah, para que nosotros transgrediéramos la Torah. Él cumplió para darnos un ejemplo que nosotros como hijos obedientes tenemos que obedecer y tenemos que someternos a los misbot, a los mandamientos de la Torah. Por eso, a continuación de este pasuk, nuestro Salvador dijo: de cierto os digo, que hasta que pase los Shamaim y la Aretz, no cambiará ni una yod ni un nikudor, hasta que todo sea cumplido. Es decir, hasta que pase los cielos y la tierra, no cambiará absolutamente nada de la Torah. Nosotros tenemos la misma tierra, el mismo cielo, estamos en el mismo mundo viviendo, y hasta el día de hoy, la Torah es inmutable. En Romanos capítulo 3, verso 31, Shaul de Tarso dijo: entonces, ¿abolimos la Torah por la emuná? Yahweh no la permita. En la Reina Valera dice: entonces, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera. Escuche usted, venida la emuná, la confianza, no es un motivo para anular la Torah. Shaul de Tarso le está diciendo: más bien, por la emuná es que nosotros tenemos que obedecer. Por la fe, como dice Reina Valera, tenemos que obedecer la palabra, tenemos que someternos a la Torah. Al contrario, Shaul de Tarso dice: confirmamos la Torah. Confirmar es establecer la Torah. En Romanos capítulo 7, verso 7, Shaul de Tarso dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torah, es decir, la ley, es pecado? De ninguna manera. Más bien, la función de la Torah es hacernos conocer el pecado. Si en la Torah no hubiéramos sabido lo que es el pecado, por ejemplo, no hubiera yo estado consciente de lo que la codicia es. La Torah dice: no codiciarás. En Romanos capítulo 7, versos 12, Shaul de Tarso dice: así que la Torah es Kadosh, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. ¿Se da cuenta usted que Shaul de Tarso no dice que la Torah está invalidada? No dice que la Torah ya no sirve. Aquí Shaul de Tarso está estableciendo que la Torah es Kadosh. En la Reina Valera dice que la ley es santa, el mandamiento santo, pero la palabra correcta es Kadosh.
En el verso 13, Shaul de Tarso dice: entonces lo que es bueno vino a ser para mi muerte, Yahweh no lo permita. En el verso 16, Shaul de Tarso dice: estoy de acuerdo que la Torá es buena. Por todas estas evidencias escriturales, amigos míos, nos damos cuenta que la Torá está viva en todo tiempo. Nunca fue abolida. Shaul de Tarso nunca fue un anti-Torá. Nunca estuvo en contra de la Torá. No habló palabra alguna en contra de la Torá de Yahweh. En el capítulo 2 de Romanos, versos 13, Shaul de Tarso dice: porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh considera justos. Aquí dice Shaul de Tarso que sí, el hombre puede alcanzar justificación a través de la Torá. En el cristianismo nos enseñaron que el hombre no puede alcanzar nunca ni jamás la justicia por medio de la Torá. Pero ustedes se darán cuenta, en este pasuk Shaul de Tarso dice que sí podemos alcanzar justificación por medio de guardar la Torá. Por eso yo le voy a dar lectura otra vez más y usted escúchelo. Porque no son simplemente los oidores de la Torá a quienes Yahweh los considera justos, sino los que son hacedores de lo que dice la Torá, los que serán justificados ante los ojos de Yahweh. Aquí la palabra es bien clara. Shaul de Tarso está diciendo que los que guardan Torá son los que serán declarados ante los ojos de Yahweh. Entonces, ¿cómo en el cristianismo nos dijeron que la salvación, la justificación, no se alcanza por medio de la Torá? En nuestro mensaje anterior también vimos que en Levíticos capítulo 18 del 1 al 5, Moisés, es decir, Moshe, también establece la justificación del hombre por obediencia a la Torá. ¿Se da cuenta usted, amado mío? En Romanos capítulo 7, verso 22, Shaul de Tarso dice que en la Torá está su alegría. Al ver este texto nos damos cuenta que no es como dicen los cristianos que Shaul de Tarso estaba en contra de la Torá. Shaul de Tarso dice que su alegría estaba en la Torá. Esa era su manera de vivir. Shaul de Tarso tenía una relación muy amplia. Shaul de Tarso era inseparable con la Torá del Creador, que en cuanto a la Torá, él era impecable. Por eso recordará su defensa de Shaul de Tarso dijo que él, en cuanto a la Torá, era irreprensible. Aleluya, bendito sea el Creador. Son ejemplos que se escribieron para que nosotros andásemos de esa manera. Son ejemplos que fueron escritos para que nosotros evitáramos de andar como queremos, de caminar en desobediencia a la Torá, es decir, a la ley de nuestro Padre que nos creó. En Kefa capítulo 1 versos 23 al 24, es decir, en el mal llamado Pedro, dice de la siguiente manera: vosotros siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que permanece para siempre. Verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la tiferet del hombre es como flor de hierba. La hierba se cae, la flor se cae. La hierba se marchita, la flor se cae. Verso 25. Mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. El mal llamado por los cristianos Pedro, el emisario, el talmidín, Kefa, está confirmando, está enseñando el mismo lenguaje que nos enseña Shaul de Tarso. ¿Se da cuenta que los talmidín tenían el mismo lenguaje? Shaul de Tarso no estuvo nunca en contra de la Torá, y Kefa, el talmidín, el que más se acercaba a nuestro Mashiach, está confirmando la inmutabilidad de la Torá, es decir, la duración perpetua de la Torá. Les presento, amigos míos, una prueba que el emisario mal llamado Pedro no se estuvo refiriendo a sus cartas que le escribió cuando habló estas palabras. Cuando Pedro menciona el término palabra que permanece para siempre, se refiere a la Torá, a los originales, a los rollos del Nabín Yeshayahu. Usted escuche, yo lo daré lectura, que es el mismo párrafo, que simplemente Pedro repite lo que estaba escrito en Yeshayahu 40, versos 6 al 9. Dice de la siguiente manera: vosotros que decéis, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que dar? ¿Qué tengo que decir? ¿A dar voces? Que toda carne es como hierba. ¿Se da cuenta que es el mismo pasaje? Y toda la tiferet como flor del campo. Verso 7. La hierba se seca, la flor se cae,
se marchita, porque el viento de Yahweh sopla en ella. Versos 8. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Yahweh permanece para siempre. Con esto está más que comprobado y demostrado que el mal llamado Pedro repite únicamente lo que estuvo escrito años antes de su existencia. Esta frase, la palabra permanece para siempre, significa que la Torá de Yahweh, o es decir, la ley de Yahweh, es como una roca que no se mueve ni se desaparece. Esto quiere decir que la Torá no cambiará nunca, por lo tanto, es inmutable. Bueno, amigos míos, sigamos con el desarrollo de nuestro estudio. Veamos lo que dijo nuestro Salvador en Mateo capítulo 7, versos 24. Así que cualquiera que oye estas palabras y la practica, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron vientos y tempestades y no la derrumbaron. Pero al hombre que las escucha y no obedece, lo compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron tempestades, soplaron vientos contra ella y se cayó y fue grande su ruina. Yeshua HaMashiach está diciendo Shema, es decir, si me escuchas y obedeces, estarás fundado sobre la roca que no se mueve, es decir, en Yeshua HaMashiach. Él es la Torá viviente. ¿Cómo tú me puedes decir que crees en el Salvador? ¿Cómo me puedes decir que tú tienes un Salvador judío, sin embargo vives apartado de la Torá? Dices que la Torá está abolida. Te pregunto, si Yeshua es la Torá viviente, ¿cómo puedes decir que está abolida? ¿Se da cuenta usted que decir que la Torá es para judíos, que la Torá es para legalistas, que la Torá es para otro país que no tiene nada que ver con nosotros, es un acto de rebeldía contra el Mashiach? ¿Cómo puede usted decir que vive cerca al Mashiach si él es la Torá viviente y usted está en contra de la Torá? En Mateo capítulo 7, versos 21, nuestro Salvador dijo: no todo aquel que me diga Adón, Adón entrará en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los Shamaín. Versos 22. En aquel día muchos me dirán: en tu Shem profetizamos, en tu Shem echamos fuera demonios, en tu Shem hicimos muchos milagros, es decir, en tu nombre. Profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros. Entonces le responderé: esto dice el Mashiach, esto dice nuestro Salvador, en su propia Panaín, es decir, en su cara. Nunca les conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. En la Reina Valera dice: hacedores de maldad. ¿Se da cuenta usted que anular la Torá, decir que la Torá está abolida, decir que la ley no sirve, decir que la ley fue en la época antigua, decir que la Torá ya no es para nosotros, decir que para nosotros es un evangelio, es convertirse en un hacedor de maldad? Pensemos por un momento en esta narrativa. ¿Habla de líderes religiosos? ¿Sí o no? Aquí la vemos, amados amigos, a líderes religiosos que vivieron equivocados. En esta escena están reclamando en aquel día final al Mashiach, al no ser admitidos en el reino. Según esta narrativa dice que estos líderes religiosos en sus prácticas religiosas habían echado fuera demonios. Habían hecho muchos milagros, con las cuales habían engañado a mucha gente. Pero estos fueron echados por el Salvador, por ser transgresores de la ley, es decir, de la Torá. Ahora bien, ya escuchamos esta revelación de los días finales y te pregunto, amigo mío, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde andas? ¿Estás en el paquete de hacedores de milagros? ¿Estás echando todos los días fuera demonios? ¿Estás atando demonios? ¿Perteneces a una religión cristiana de incircuncisos paganos transgresores de la Torá, opositores a la Torá, opositores a la ley? Si estás en esta multitud, lamentablemente en aquel día será cruel tu decepción. Serás uno de los que reclamarán al Salvador por todo lo que habían hecho, pero Él te responderá: apártate de mí. En otras palabras, no quiero verte. No te acerques a mí, hacedor de maldad.
transgresor de mi Torá. Qué pena, ¿verdad? Pero es una realidad, amigos míos. Pero hay otra identidad de personas. Esta es la otra cara de la moneda. Pero hay otra identidad de personas no tan numerosas, ni tan resaltantes, ni muy conocidos, amigos, como los que reclaman en aquel día al Salvador por los milagros. Para comprender, veamos lo que dijo nuestro Salvador. Aquí es en donde debemos estar nosotros y deben estar toda persona que honestamente se sometieron a la obediencia de la Torá. Ser parte de aquellos que el Salvador les dice: benditos de mi Padre, entrar en el reino. En lo poco me han servido, sobre mucho les pondré. Lo daré lectura el texto y usted escuche con mucha atención. Su Adón les dijo: buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Adón, entra en el reino de tu Adón. ¡Qué lindo! ¿No le parece, amigo mío, impresionante estas palabras de elogio por nuestro Salvador? Allí es donde debes estar tú. Así que yo te pregunto, ¿qué es lo que te impide a ti para que no puedas renunciar a la falsedad? Si tú quieres heredar el reino de los cielos, renuncia a tu religión, renuncia a tus creencias católicas romanas, renuncia a tus creencias cristianas, griegas, y acepta que estuviste equivocado. Vuelve y sé parte del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Obedezca la Torá, ande unidos con la Torá, lleve la Torá, predíquelo la Torá, ame la Torá, enseñe la Torá. Enseñe la ley. Baruchu al Shem Kadosh de nuestro Yon Shaddai. Ahora lo daré lectura el versos 30, y este es el contraste de lo que estuve explicando. Note usted la diferencia. Dice: y a este siervo inútil, inservible, echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro de la gente y el crujir de dientes. Esto, amigo mío, no implica si usted tiene dientes o no. Más bien significa un sufrimiento tan grande para todo desobediente que ha infringido la Torá. Así que, amigos míos, eso es el premio que le espera a todo religioso que transgrede la Torá, que es un detractor de la Torá, que se opone a la Torá, desobediente a la Torá, que enseña y que arrastra a otras personas a no obedecer la Torá. Hablando de la Torá, amigos míos, ¿para qué sirve la Torá? Hacemos una forma de pregunta: ¿para qué sirve la Torá? La Torá es la que define el peshaín, es decir, el pecado. En Jeremías, es decir, en Jeremías 44:23 dice: por cuanto ofrecieron incienso y pecaron contra de Yahweh, y no obedecieron la voz de Yahweh, ni anduvieron en su Torá, es decir, en su ley, ni en sus estatutos, ni en sus testimonios, por tanto ha venido sobre nosotros este mal, como hasta hoy. ¿Se da cuenta, amable oyente? Este pasuk nos da de entender que si no guardamos Torá o los mandamientos de la ley del Creador, inmediatamente viene una maldición. Con esta narración de este texto, usted piense si las religiones cristianas del presente, sea la que sea, fuere cual fuere, sirven para algo. Pues todas estas pisotean la Torá. Todas estas religiones pisotean la Torá, desobedecen la Torá, desprecian la Torá con sus costumbres babilónicos y católicos. Veamos en Daniel capítulo 9 versos 11 una narrativa muy resaltante que nos hace comprender algo más. Dice de la siguiente manera: además todo Israel ha transgredido tu Torá, apartándose para no oír tu voz. Ese es el problema, amigos míos. ¿Por qué cayó Israel? ¿Por qué se fue en decadencia? ¿Por qué fueron deportados? ¿Por qué fueron expatriados de su territorio? Por desobediencia a la Torá, amigos míos. Aquí lo dice Daniel. Nuevamente lo voy a leer. Además todo Israel ha transgredido tu Torá, apartándose para no oír tu voz, para no escuchar tu voz. Por lo tanto, maldición ha venido sobre nosotros. ¿Usted quiere recibir maldición? Siga apartándose de la Torá. Desobedezca la Torá si usted quiere acarrear maldición. Pero si usted quiere bendición, obedézcala. Aquí tenemos este pasaje que nos hace comprender y es más claro que el agua. La continuación de este pasaje dice: maldición ha venido sobre nosotros, y el juramento escrito
en la Torá de Moshe, siervo de Elohim, porque contra Yahweh hemos pecado. Pregunto, ¿qué hizo Israel para que fueran expatriados? Pecaron. ¿En qué manera pecaron? Transgrediendo la Torá, infringiendo la Torá, infringiendo la ley. De esa manera pecaron contra Yahweh. Pregunto, ¿por qué tanta maldad sobre la tierra en nuestro tiempo? Como robos, extorsión, sicariato, corrupción de autoridades representantes de nuestro país, asaltos a mano armada, matanzas, prostitución, perversión, drogadicción, guerras, pobreza, desastres naturales, pandemias, organizaciones delictivas incontrolables, etcétera, etcétera. A pesar que este mundo está lleno de religiones cristianas, evangélicas y católicas, abran los ojos, amigos míos, y vean por ustedes mismos. Pregúntense por qué esto no funciona. Frente a todas las preguntas que ustedes pueden hacerse, solo hay una respuesta. Toda esta maldición es por haberse apartado de la Torá de Yahweh, para seguir un evangelio falso, evangelio de la Hanash, es decir, de la serpiente, que enseña que existe una salvación sin guardar Torá. Amado mío, es imposible, porque el pecado es transgresión a la Torá. Los cristianos siguen culpando a Hasatán de todo lo que pasa cada día, y en cada reunión reprenden y atan demonios. Esto es una costumbre de muchos años. Si usted pensara por un momento sobre este asunto, podría darse cuenta de la falsedad, de la falacia de esta práctica. Los cristianos tienen tantos problemas que no han podido superarlo. Por esa razón están hechos pedazos practicando teologías distorsionadas que le han llevado a discusiones interminables. Por esa razón están divididos en pedazos, en fracciones. En mi paso por el cristianismo pude observar muchos problemas dentro de la religión evangélica a que yo pertenecí. Aquí lo menciono algunos de ellos. Y si usted es evangélico y cristiano, usted también habrá saboreado estos problemas, estos asuntos que pasan, que son pan del día dentro de las religiones. Escúchelo usted, aquí lo menciono, algunos de los problemas que pude observar durante el tiempo que yo fui cristiano. Peleas por los templos. Eso es por lógica, amigos. Esperan que los templos lo construya alguien que con tanta sinceridad quiso hacer, y luego se levantan muchos y quieren heredar ese templo y hay peleas. Y existen peleas. Peleas por los diezmos y las ofrendas. ¿Por qué cree usted que en Lima, en Trujillo, en las ciudades grandes se pelean los directivos? Es por los diezmos y por las ofrendas, porque estos zánganos no quieren trabajar, quieren vivir la vida fácil, quieren vivir a costo de los demás, de los inocentes. Peleas por los cargos. Yo creo que usted sabe perfectamente, si usted es un cristiano, usted sabe que es la realidad, que existen peleas por los cargos. Son tan codiciosos, no tienen ningún cambio en este asunto. Se pelean entre hermanos cristianos, se murmuran, se critican entre pastores, no tienen una buena armonía, a pesar que sirven a los mismos dioses romanos. Hablando de la imagen caído del cristianismo, hay mucho que decir. No solo esto de las peleas por el dinero y por los cargos, por los templos, sino también los actos de inmoralidad sexual de sus líderes y pastores. Busquen información en las redes sociales, amigos oyentes, si no me creen, y se llevarán una grande sorpresa, porque usted se chocará con muchas publicaciones de denuncias que son hechas a ciertos pastores por abuso sexual a niñas de su propia congregación. Esos pastores cristianos se valieron de sus artimañas satánicas, como el recibir revelaciones o visiones de parte de Zeus. Estos religiosos viven doble vida, aparentan ser amables, ser leales, justos, fingen amar a la familia, hablan de buenos valores entre la sociedad, aparentan ser mansos corderos, pero por dentro son lobos. Cometen cosas peores que las personas que no conocen la palabra. Ahora veamos las escrituras que dice respecto a todo esto.
En Jacob, es decir, en Santiago, capítulo 3, versos 13 al 16, dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta y obras con humildad. Verso 14. Si guardan en sus corazones ambición, contención, no se jacten ni ataquen a la verdad con sus mentiras. Versos 15. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, por lo contrario, es una sabiduría mundana, apartada del Ruach, y es netamente diabólica y satánica. Verso 16. Porque donde hay celos amargos, ¿no hay esto dentro de tu iglesia? ¿No hay esto dentro de tu religión? Por supuesto. Yo soy testigo que eso existe dentro de las religiones evangélicas, por eso están hechos pedazos. Egoísmo, ¿no son egoístas? Allí habrá contención, ¿no son contenciosos? No habrá armonía. Por eso es que se separan, cada cual se van por su camino. Sino todo tipo de práctica abominable. Pregunto, ¿por qué todo esto dentro de las religiones del presente? Estas son exactamente las maldiciones que vienen arrastrando los cristianos evangélicos por haberse apartado, por desobedecer, por haber desobedecido los mandamientos del Todopoderoso, como habíamos leído en Daniel capítulo 9 versos 11. Amigos míos, el tiempo requerido para esta enseñanza ya se me agotó, pues el tiempo es mi peor enemigo que yo tengo. Volveré, si Yahweh quiere, el día de mañana para continuar hablando de las características de la Torá y de la desobediencia de la religión a la Torá. Que Yahweh los bendiga a todos aquellos que tienen buen corazón. Que Yahweh les dé muchas bendiciones a toda persona que quiere servir, que quiere salir del error, de la equivocación de su camino. Así que, con todo mi corazón les deseo que el Ruach HaKodesh les dé la luz que necesitan para poder comprender y que bajen los nervios a cero y de esa manera puedan seguir escuchando estas enseñanzas que sé que no les caerá bien a muchas personas, pero, amados míos, a mí también no me cayó bien porque estuve andando en pecado, pero ahora la palabra me nutre, me fortalece, me da vida, me da la ayuda que necesito y comprendo lo que mi Padre, Yahweh, el Todopoderoso, me quiere decir. Aleluya. Shalom, shalom.